La luna en Acuario en la carta natal. La luna en Acuario representa un patrón energético que expresa libertad, renovación constante y desapego de la forma fija. Acuario es el signo en el que la energía, ya liberada de estructuras rígidas, como las consolidadas en Capricornio, fluye y se reconfigura creativamente. Esta luna está profundamente conectada con el intercambio entre diferencias dentro de un campo de conciencia, funcionando como un nodo dentro de una red en movimiento constante, en la que ninguna posición es permanente. En este contexto, la luna en Acuario se encuentra en una posición paradójica. Por un lado, tiene una profunda afinidad con la creatividad espontánea y la renovación constante de la vida. Pero por otro, resulta casi incompatible con el principio lunar básico de protección, intimidad y repetición de lo conocido, elementos fundamentales para el desarrollo emocional en los primeros años de vida. La persona con luna en Acuario nace con una estructura emocional que necesita estar en lo abierto, en lo que no se repite ni se encierra. Su única seguridad es la confianza en el cambio, en el movimiento incesante de lo nuevo. No hay un refugio estable al que aferrarse, y por eso esta luna debe aprender que su hogar es el espacio mismo, no una construcción fija o un vínculo exclusivo. Así, la frase simbólica «Mi madre es el cielo» expresa perfectamente esta cualidad. El único techo posible es el infinito, las estrellas, lo impersonal. Estas personas no reconocen necesariamente en un lugar, una familia o un vínculo, una fuente única de intimidad o calor. Su emocionalidad puede ser cercana y distante al mismo tiempo, cálida e impersonal, presente y ausente. Esta ambigüedad afectiva marcará sus vínculos a lo largo de la vida y estará ligada a un entorno inicial donde los contactos afectivos fueron impredecibles, intermitentes o inestables. La figura materna y el mundo emocional de la infancia estarán teñidos de este patrón. Puede haber habido una madre cambiante, con apariciones y ausencias emocionales repentinas, o una dinámica familiar marcada por la necesidad de desapego, movimiento o inestabilidad. A nivel profundo, esto impacta al niño en una etapa en la que se espera continuidad, contacto y simbiosis. La luna en Acuario, sin embargo, propone desapego, cambios bruscos y renovación constante como cualidades fundantes de la estructura emocional. Esta energía de inestabilidad no es un error ni un trauma en sí mismo, sino parte del campo energético con el que el niño nace. Sin embargo, puede generar dificultades para integrar necesidades básicas como el apego, la contención o la pertenencia emocional, aspectos que luego se verán reflejados en la vida adulta. A lo largo del tiempo, esta persona vivirá situaciones que repitan ese patrón de discontinuidad emocional, vínculos que cambian repentinamente, mudanzas inesperadas, rupturas imprevistas o necesidades de liberarse afectivamente. Esto forma parte de su estructura de destino, no como castigo o falla, sino como un camino evolutivo en el que debe aprender a encontrar seguridad en lo abierto y protección en la creatividad de lo nuevo. Desde su costado más luminoso, la luna en Acuario ofrece una emocionalidad original, empática en lo grupal, dispuesta al intercambio y con una gran capacidad de desidentificación con los patrones familiares tradicionales. Estas personas pueden crear nuevas formas de afecto, menos posesivas, más libres, más universales. Tienen talento para generar comunidades afectivas no convencionales, y su calidez puede ser profunda si se comprende que no vendrá de la simbiosis, sino del compartir libre. Sin embargo, en su costado más vulnerable, puede haber una dificultad para sostener vínculos íntimos, para asumir compromisos emocionales duraderos o para lidiar con lo corporal y lo tangible en el amor. Puede haber una resistencia a ser tocado, a depender del otro, a ceder el control, como una defensa frente al miedo a la pérdida de libertad. La luna en Acuario propone un aprendizaje emocional que implica aprender a habitar la libertad sin perder el vínculo, a confiar en lo nuevo sin sentir desprotección. Si logra integrar estas cualidades, esta luna es capaz de ofrecer una sensibilidad única, original, inclusiva y profundamente creativa, que encuentra en cada experiencia la posibilidad de renovarse y aportar algo nuevo al mundo afectivo y colectivo. La luna en Acuario representa un patrón energético que implica apertura, desapego, creatividad y renovación constante en el mundo afectivo. Sin embargo, este patrón entra en tensión con las necesidades básicas de la infancia, donde se requiere continuidad, simbiosis y contacto corporal constante. El niño con luna en Acuario nace con una estructura emocional que responde de forma distinta a la necesidad de vínculo. En lugar de buscar seguridad en lo familiar, se orienta,
consciente o inconscientemente, a encontrar refugio en lo nuevo, lo cambiante, lo inesperado. Esta disposición interna se enfrenta desde el comienzo con una experiencia emocional de discontinuidad. A lo largo de la niñez, es común que haya vivencias repetidas de interrupción súbita del suministro afectivo. El niño puede estar en contacto con una figura cálida, cercana, y repentinamente experimentar su ausencia, sin previo aviso. Esto no necesariamente implica abandono o negligencia en términos clásicos, sino una forma de amor o presencia afectiva que es intermitente y cambiante, y que puede ser reemplazada rápidamente por otra fuente de afecto distinta. Aquí aparece una figura materna difícil de describir desde los parámetros convencionales. La madre de la luna en Acuario no es estable ni siempre cercana. Puede ser una mujer muy libre, implicada en múltiples actividades, impredecible emocionalmente, o incluso físicamente ausente. También puede haber sido una madre amorosa, pero que cambiaba repentinamente de actitud, de presencia, o que delegaba sus funciones afectivas en distintas figuras. En todo caso, el niño percibe un patrón emocional en el que lo cálido y nutritivo puede desaparecer en cualquier momento, lo que genera una sensación de vacío, como si el oxígeno afectivo fuese suprimido de golpe. La experiencia emocional fundante del niño con esta luna es la de haber sido repentinamente privado de una fuente de seguridad emocional, lo que le deja una marca profunda. Este espasmo emocional se convierte en una pauta. Aprende a no depender de la estabilidad, a no aferrarse a lo que se puede ir, y a buscar seguridad no en lo conocido, sino en la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio y a abrirse a nuevas formas de afecto. Desde un punto de vista ideal, podríamos imaginar a este niño en una comunidad abierta, diversa y plural, donde todos los adultos ejercen funciones maternas o paternas, sin que exista una figura única o central. Sin embargo, en la práctica, ese entorno casi no existe en la realidad actual. Por eso, el patrón lunar acuariano se concreta con frecuencia en formas contradictorias o dolorosas, rupturas afectivas, mudanzas, cambios bruscos en el entorno familiar o en las figuras significativas. Este tipo de luna exige una gran plasticidad emocional, una capacidad innata de dejar atrás lo conocido y aceptar lo nuevo sin garantías. En su mejor expresión, permite a la persona desarrollar una emocionalidad libre, abierta, universal, capaz de amar sin apego y de sostener vínculos sin necesidad de posesión. Pero en sus manifestaciones más reactivas, puede producir una fuerte dificultad para establecer vínculos íntimos estables, una tendencia al desapego emocional o una negación inconsciente de la necesidad de protección afectiva. En muchos casos, la persona con luna en Acuario mantiene una relación ambivalente con el afecto, lo busca y lo teme. Puede experimentar a lo largo de su vida reiteradas situaciones de rupturas emocionales inesperadas, o verse involucrada en vínculos que no logran consolidarse. El deseo de libertad puede convertirse en una estrategia de defensa ante el temor inconsciente a volver a experimentar la interrupción dolorosa del pasado. La luna en Acuario propone un aprendizaje emocional desafiante pero profundamente evolutivo. Enseña a soltar el pasado sin trauma, a confiar en la inteligencia del cambio, y a encontrar seguridad en la propia capacidad de renovación emocional. Es una luna que no busca pertenecer, sino conectar desde la libertad, y que puede ofrecer una forma de amor más universal y creativa, si logra integrar sus heridas con conciencia y apertura. Las personas con luna en Acuario suelen haber atravesado durante su infancia experiencias de corte emocional repentino, discontinuidad afectiva y una profunda sensación de inadecuación. Esta configuración lunar, que energéticamente está asociada a la apertura, lo impredecible y la renovación constante, choca en los primeros años de vida con las necesidades básicas del niño: contención, permanencia y simbiosis afectiva. Durante la niñez, quienes tienen esta luna pueden haber vivido situaciones traumáticas o desconcertantes: la muerte súbita de un progenitor, divorcios inesperados, cambios drásticos en la situación económica o en el comportamiento de sus figuras afectivas, como depresiones, crisis nerviosas o desapariciones temporales. Incluso situaciones aparentemente menos dramáticas, como mudanzas frecuentes, cambios repentinos de escuela o separaciones sin explicaciones, dejan una marca emocional al repetirse cíclicamente, reforzando el patrón de discontinuidad. El entorno emocional inestable es clave en la formación de la luna en Acuario. Uno de los factores más significativos es el comportamiento impredecible o desconcertante de la madre, o de quien cumpliera ese rol. Desde la perspectiva lunar,
Más ligada a la necesidad de conexión y estabilidad, esta madre resulta errática, a veces incluso loca, no necesariamente en un sentido clínico, sino por su incapacidad de brindar una presencia constante y coherente. Puede haber padecido problemas mentales, nerviosos, o simplemente haber sido afectada por presiones externas, como enfermedades, sobrecarga, aislamiento cultural, que limitaron su capacidad de vinculación continua con el hijo. El desarraigo también suele estar presente. Padres inmigrantes o provenientes de entornos culturales diferentes, campo/ciudad, otros países o religiones, que no logran integrar completamente al niño al nuevo medio. Esa diferencia, vivida desde el niño como algo que no encaja, lo hace sentir fuera de lugar, tanto dentro de su familia como en su entorno social. A menudo experimenta que no pertenece ni puede compartir con otros la dinámica afectiva de su hogar, la cual puede ser muy distinta a la de sus amigos o compañeros. Además, es común que en el entorno familiar exista una fuerte valoración de lo original o diferente, ya sea desde posturas ideológicas, políticas, religiosas o culturales. Puede haber adultos importantes para el niño que representen ideas revolucionarias o creativas, pero que resulten desconcertantes y difíciles de explicar a otros. Esa carga de diferencia refuerza la vivencia de no pertenecer, generando inseguridad emocional y una constante necesidad de adaptación. La reiteración de cambios, mudanzas frecuentes, cambios de colegio, variación constante en el entorno emocional, impide al niño con luna en Acuario entregarse completamente al mundo y confiar en él. Aprende que cada vez que se vincula, deberá volver a soltar. Esa dinámica genera un patrón defensivo, apertura intelectual y relacional, sí, pero sin entrega emocional profunda. A nivel social, puede tener muchos amigos y conocer gente muy diversa, pero rara vez establece vínculos íntimos y duraderos. El contacto queda superficial por miedo a la pérdida o a la repetición de la herida emocional. En ese contexto, incluso lo que a posteriori puede ser valorado como originalidad o creatividad, durante la infancia se vive con angustia y confusión. Tener padres diferentes, con ideas o estilos de vida excéntricos, puede ser enriquecedor más adelante, pero de niños puede causar vergüenza, desconcierto y dolor. Todo lo que refuerce el patrón de discontinuidad o extrañeza deja una marca, y estas vivencias tienden a repetirse en el futuro, configurando un patrón emocional difícil de elaborar. La clave en la evolución de esta luna está en transformar el patrón de corte y extrañamiento en apertura real, creatividad emocional y capacidad de vinculación libre, sin apego, pero sin temor. Para ello, será necesario revisar las heridas de la infancia, reconocer el valor de lo distinto, y encontrar formas saludables de pertenecer sin perder la libertad que esta luna también promete. En la estructura emocional de quienes tienen luna en Acuario, se establece desde muy temprano un circuito afectivo basado en una experiencia repetitiva. La presencia amorosa se interrumpe de forma abrupta e inesperada. La escena fundante podría resumirse en una figura materna que ofrece afecto y ternura, te quiero, y luego desaparece sin explicación. Este patrón se reitera en diversas formas y situaciones durante la infancia, hasta consolidarse como una pauta emocional básica. A diferencia de la luna en Capricornio, donde predomina una sensación de escasez o frustración afectiva, la luna en Acuario no parte de la carencia, sino de la discontinuidad. El afecto está, pero desaparece. Esto genera en el niño un tipo de angustia muy particular, difícil de calmar incluso si otra fuente afectiva aparece como reemplazo. La consecuencia emocional inmediata es la asociación automática entre el amor y el corte, entre la entrega emocional y la amenaza de pérdida. Así, con el tiempo, se instala un doble vínculo psíquico. La emoción es deseada y temida al mismo tiempo. Cada vez que el individuo se aproxima a una experiencia de vínculo profundo o intimidad emocional, aparece la ansiedad, anticipando un posible corte, aunque éste no ocurra. Esto produce un espasmo emocional que también se refleja en el cuerpo, con frecuencia localizado en la zona del diafragma, como un corte energético que interrumpe la entrega. A diferencia del encogimiento tenso de la luna en Capricornio, en Acuario el cuerpo reacciona con una contracción espasmódica que impide el flujo natural de la emoción. Este patrón genera una actitud de acercamiento y retirada simultáneos. La persona se acerca al afecto con miedo, y por eso desarrolla defensas que le permiten estar ahí, pero sin involucrarse emocionalmente del todo. Así, se crea una identidad emocional que aparenta desapego, libertad, sociabilidad e incluso transparencia,
pero que esconde a un niño herido, lleno de angustia y miedo al vacío afectivo. En el fondo, esta persona ha aprendido que es mejor no entregarse del todo, para no quedar desoladamente expuesta a una posible retirada del amor. La paradoja de esta luna es evidente. Mientras que su energía natural tiende a la apertura, el cambio y la innovación afectiva, el patrón emocional generado en la infancia provoca un mecanismo defensivo de retracción emocional. La persona se involucra en múltiples vínculos, especialmente grupales, en los que puede brillar como alguien libre, abierto, interesante y creativo, pero desde una distancia emocional importante. Así evita la intensidad, la profundidad y la entrega que podrían reactivar el antiguo dolor. Este mecanismo se acentúa cuando se presentan relaciones estables o cuando las circunstancias tienden a la intimidad emocional. Lejos de ofrecer tranquilidad, estas situaciones suelen generar una ansiedad profunda, ya que el inconsciente asocia la permanencia afectiva con una amenaza de pérdida repentina. Por eso, cuanto más duradero o profundo es el vínculo, mayor es el miedo a ser abandonado o a experimentar nuevamente el corte original. El resultado es un patrón que, si bien permite una gran cantidad de relaciones y un contacto social amplio, impide la consolidación de vínculos verdaderamente íntimos. Esta persona puede conocer a muchos, compartir espacios y proyectos, pero manteniendo siempre una actitud de reserva o disponibilidad para marcharse en cualquier momento. En esencia, la luna en Acuario plantea una profunda tensión entre el anhelo humano de simbiosis, refugio y contención emocional, y la experiencia concreta de una madre cielo, impersonal, cambiante, presente y ausente a la vez. La libertad emocional que esta luna promete, la posibilidad de amar sin ataduras, de estar en el mundo con apertura total, suele estar condicionada por una vivencia infantil dolorosa de afectividad inestable, que lleva al adulto a desarrollar mecanismos de defensa frente al amor. Para trascender este patrón, la persona con luna en Acuario necesita revisar y resignificar sus vínculos primarios, aceptar el dolor original y permitirse lentamente experimentar la emoción sin temor al espasmo, aprendiendo que es posible vincularse sin quedar expuesto a la pérdida total. La luna en Acuario manifiesta una configuración emocional compleja y paradójica. Su rasgo más destacado es la tendencia a mantenerse más allá de toda intensidad emocional, una postura defensiva construida como reacción a una infancia marcada por la discontinuidad afectiva. Desde sus primeras experiencias, el niño percibe que el afecto, aunque presente, se corta bruscamente, generando una angustia espasmódica y un sentimiento de vacío que no se relaciona con el abandono consciente, sino con la imprevisibilidad de las figuras afectivas. Esta configuración genera un mecanismo de defensa cuyo objetivo es evitar cualquier situación que implique entrega emocional profunda, para no reactivar ese dolor primigenio. Así, la persona con luna en Acuario adopta una postura de observador distante. Puede estar presente en actividades grupales, ser socialmente activa y construir múltiples vínculos, pero mantiene una distancia emocional significativa. Esta actitud le permite desenvolverse con libertad y naturalidad en contextos colectivos, pero sin implicarse profundamente. Se trata de una intimidad socializada, donde puede compartir, colaborar, incluso mostrarse solidaria y comprensiva, sin que esto implique verdadera vulnerabilidad afectiva. La racionalización es otra herramienta clave en este mecanismo. A diferencia de la luna en Géminis, que necesita explicaciones verbales, la luna en Acuario no se aferra a los razonamientos lógicos como defensa, sino que opta por una visión objetiva y universal de los procesos humanos. Desde esa perspectiva elevada, todo puede entenderse y asumirse como parte de un gran patrón. Sin embargo, esta impersonalidad emocional no es fruto del desapego auténtico, sino de una desconexión que le impide sentir sin angustia. La persona se siente, entonces, emocionalmente imperturbable, convencida de que posee emociones objetivas, a diferencia de quienes considera atrapados por su subjetividad y sus emociones pegajosas. Este ideal de desapego emocional se construye como barrera protectora ante un dolor infantil tan profundo que no puede ser procesado de forma consciente. Si se permitiera sentir plenamente, temería naufragar en una angustia paralizante. La experiencia emocional infantil no ha sido simplemente dolorosa, sino absolutamente desconcertante. El afecto estaba y luego desaparecía sin motivo aparente. Este corte emocional repetido dejó una huella que el niño no pudo integrar ni comprender, y que luego transforma en distancia emocional estructural. En la adultez,
Estas personas suelen adoptar una actitud de inocencia transparente ante situaciones de dolor o conflicto. Frente a la intensidad emocional de los demás, se muestran perplejas, incluso ingenuas. No es que carezcan de sensibilidad, sino que han aprendido a desequilibrarse lo menos posible. Observan el drama desde afuera, sin ser alcanzadas, o eso creen. En realidad, están emocionalmente disociadas, protegidas por una desconexión que se ha convertido en hábito corporal y psíquico. Esta distancia evita que contacten con el núcleo de angustia original, que no está asociado al rechazo o a una falta concreta, sino a la ausencia inexplicable del sostén emocional. Esta defensa puede ser tan fuerte que incluso niegan la existencia del vacío emocional que las habita. La desconexión las protege de tocar una zona interna vivida como devastadora. En el fondo, puede existir una fantasía de locura o disolución del yo si se permite el contacto con ese vacío. Por eso, la única respuesta posible durante años ha sido huir o simular que nada ha pasado. Las emociones intensas ajenas suelen parecerles incomprensibles o exageradas, cuando en realidad lo que ocurre es que no pueden conectar con la propia emoción, ya que eso implicaría activar el trauma. La luna en Acuario, pese a su potencial para la renovación afectiva, la creatividad vincular y la libertad emocional, suele estar atrapada en un patrón de defensa que le impide sentir con profundidad. La vivencia de haber sido emocionalmente arrancado de su fuente de afecto original deja un sello que se traduce en desconexión, racionalización y desapego. La salida de este patrón no está en negar la emoción, sino en atreverse gradualmente a sentir, enfrentando el dolor infantil con conciencia adulta. Solo así podrá desplegar toda su potencia creativa y vincular de manera plena y auténtica. La luna en Acuario representa una configuración emocional compleja, caracterizada por una profunda contradicción entre su necesidad de afecto y su defensa basada en la distancia emocional. Su mecanismo central consiste en evitar el contacto emocional profundo para no revivir una angustia temprana que, aunque no siempre consciente, ha sido decisiva en su formación psíquica. Esta angustia primigenia se vincula a experiencias infantiles de corte abrupto en el flujo afectivo, por ejemplo, separaciones súbitas, cambios drásticos o inestabilidad emocional materna, que generaron en el niño la expectativa inconsciente de que el afecto será siempre efímero. Como resultado, la persona con luna en Acuario desarrolla un patrón defensivo, la desconexión emocional. Aunque pueda parecer libre, espontánea o desapegada, esta actitud responde más a una necesidad de protegerse del dolor que a una elección genuina. En lugar de reconocer su temor, suele revestir ideológicamente su desapego, exaltando conceptos como la libertad, la no pertenencia o la ruptura de lo convencional. Este aparente rechazo de lo común y lo colectivo en verdad encubre la incapacidad de permanecer emocionalmente presente en vínculos profundos. Este hábito de distanciarse emocionalmente se expresa en una vida social rica en contactos y relaciones grupales, pero pobre en verdadera intimidad. La persona con esta luna suele adoptar la postura de observador objetivo, mostrándose racional ante los conflictos afectivos y los dolores ajenos. No es que no le importen, sino que su propio umbral de tolerancia emocional es tan bajo que cualquier intensificación emocional le resulta agobiante o incluso intolerable. Lo que para otros signos puede ser una simple incomodidad, para ella se convierte en una amenaza emocional que activa su ansiedad y la lleva a replegarse. De hecho, su tendencia a cortar vínculos con anticipación es uno de los rasgos más comunes. Interrumpe relaciones antes de comprometerse del todo, o bien, cuando percibe una intensificación afectiva que no puede manejar, se distancia bruscamente. Esto no responde a una falta de interés genuino, sino al miedo inconsciente de que toda estabilidad afectiva terminará, como lo hizo en su infancia. Por eso, apenas se insinúa una relación estable o un compromiso emocional sostenido, su sistema defensivo se activa, llevándola a retirar el afecto y a sabotear la continuidad del vínculo. Esta oscilación entre la cercanía y el desapego genera un patrón repetitivo. La luna en Acuario oscila entre la distancia excesiva o el corte prematuro, evitando involucrarse del todo. Por ejemplo, puede decidir mantener relaciones superficiales o, si alguna situación llega a tocarla emocionalmente, la interrumpe rápidamente sin razón aparente. Desde fuera, esta conducta suele ser incomprendida o interpretada como frialdad, cuando en realidad responde a una necesidad urgente de evitar el sufrimiento. La persona no quiere volver a ser herida, y su estrategia es cortar antes de que algo duela. Además,
Esta luna suele racionalizar sus decisiones y emociones, convenciéndose de que actúa por libertad, por principios o por una visión más elevada del amor. Sin embargo, detrás de esa supuesta claridad se oculta un niño herido, que no pudo sostener la intensidad del afecto sin sentir que en cualquier momento lo perdería. Este pánico a la pérdida, más que el rechazo al amor en sí, es lo que la lleva a evitar situaciones donde pueda haber entrega, apego o continuidad. El desafío de maduración para estas personas consiste en reconocer la existencia de esa angustia y de ese vacío emocional. Mientras continúe ocultándolo bajo un disfraz de desapego y racionalidad, no podrá acceder a relaciones emocionales profundas ni a la verdadera libertad interior. Aceptar su herida no significa renunciar a su individualidad, sino permitirse sentir con autenticidad, sin desconectarse cada vez que el afecto crece. El camino pasa por sostener emocionalmente los ciclos de una relación, con sus momentos altos y bajos, sin retirarse a la primera señal de incomodidad. La luna en Acuario tiene el potencial de renovar la vida emocional humana, de traer una nueva forma de amar basada en la libertad y la comprensión universal. Pero para que ese potencial se realice, debe primero enfrentarse con honestidad al dolor que la habita, y permitirse sentir sin temer que el amor desaparezca con la misma brusquedad con la que alguna vez se interrumpió en su niñez. La luna en Acuario representa una configuración emocional particularmente compleja, marcada por una herida temprana que genera un fuerte vacío interior. Aunque estas personas se presentan como desapegadas, libres y sociables, en realidad acumulan una angustia no elaborada, que permanece inconsciente pero activa. Esta luna ha vivido en la infancia cortes afectivos inesperados e inexplicables. El niño recibe afecto y calor, pero repentinamente eso desaparece. Esta experiencia, repetida y no comprendida, instala un patrón emocional duradero. Cada vez que hay cercanía emocional, surge la expectativa del corte, lo que provoca una angustia espasmódica. El mecanismo lunar se sostiene entonces en evitar revivir ese espasmo emocional, recurriendo a una actitud desapegada, distante o impersonal. La persona con luna en Acuario teme profundamente que el contacto real con el otro la lleve a atravesar ese dolor primordial. Por eso, inconscientemente, organiza su vida afectiva en torno a evitar esa intensidad, refugiándose en relaciones distantes, racionalizaciones o estructuras mentales que le permiten sentirse en control. Una característica clave de este patrón es la fantasía de excepcionalidad emocional. La persona cree que su destino está marcado por el vacío o por no encontrar nunca a alguien que la comprenda realmente. Pero esta creencia no es más que un mecanismo defensivo, una forma de sostener su autoimagen y no enfrentar el verdadero problema, el miedo a la intimidad emocional y a la vulnerabilidad. Para que la luna en Acuario se transforme, necesita reconocer esa angustia profunda y trabajar en abrirse progresivamente al contacto real con los demás, sin defensas, confiando. Solo así puede desactivar el mecanismo automático y conectar con su verdadero potencial, la libertad afectiva genuina, no la disociación. A diferencia de la luna en Capricornio, que sufre un abandono más claro y racionalizable, la luna en Acuario no puede procesar lo que le ocurrió porque no hay una lógica comprensible. El corte afectivo fue repentino y sin explicación. Por eso, la persona no registra conscientemente un sentimiento de rechazo, pero vive emocionalmente a una distancia segura, como si todo lo que le pasa le sucediera a otro. Esta disociación es muy típica del elemento aire. Trasladar la carga emocional al plano mental para aliviar su peso, racionalizar el dolor y observarlo desde lejos. El problema es que esta supuesta claridad emocional no es real, es una defensa frente a la angustia. Las lunas en aire, y en particular la de Acuario, suelen valorar su desapego como si fuera madurez emocional, cuando en realidad se trata de una incapacidad de entrega. Así, ante la más mínima intensificación del afecto, se activa el circuito del corte, llevando a la persona a interrumpir vínculos, tomar distancia o cortar relaciones antes de tiempo, lo que puede generar un patrón de arrepentimientos y vínculos inconclusos. Otro fenómeno interesante es el de la proyección de la propia desconexión emocional sobre los demás. Muchas personas con luna en Acuario se describen como sensibles, afectivas y con ganas de conectar profundamente, pero siempre se cruzan con gente desconectada. Esta dinámica muestra cómo el sistema energético interno tiende a polarizarse. Si el yo consciente se ubica en un polo afectivo, el entorno encarna el opuesto. Así, el conflicto no es realmente con el otro, sino con la parte propia que no ha sido integrada. Por ejemplo,
Una persona con Sol en Cáncer y Luna en Acuario puede expresar su deseo de apego y afectividad, pero no tolerar la intensidad emocional cuando ésta aparece, rechazando a quien la ofrece. Si aparece alguien muy pegajoso o demandante, lo vivirá como una amenaza, activando el mecanismo de retirada. Puede amar, pero desde lejos, expresar su afecto, pero con cartas desde la distancia. Esta ambivalencia es el núcleo del conflicto de la Luna en Acuario. Necesita conexión, pero teme el dolor que esa conexión puede despertar. La transformación de esta luna requiere reconocer la herida, abandonar la fantasía de excepcionalidad y aprender a habitar el vínculo emocional real, con sus altibajos. Solo cuando acepta esa humanidad compartida, la luna en Acuario puede desplegar su verdadero don, una afectividad libre, abierta, innovadora, que no huye del dolor sino que lo atraviesa para crear nuevas formas de encuentro. La luna en Acuario se caracteriza por un patrón emocional defensivo basado en la discontinuidad afectiva. Desde muy temprano, la persona ha experimentado situaciones donde el afecto aparecía y desaparecía sin previo aviso, generando un mecanismo de espasmo emocional. Este patrón se internaliza. Ante la posibilidad de intimidad o contacto profundo, la persona reacciona alejándose, incluso de manera inconsciente. Por eso, muchas veces construye vínculos con personas emocionalmente ausentes, como por ejemplo, enamorarse de alguien con una profesión que implique lejanía constante, como una azafata. Esto le garantiza una cercanía con distancia, repitiendo el patrón conocido. Cuando esta luna se encuentra en una estructura natal con energías fusionantes, como Escorpio o Plutón, el conflicto se intensifica. El deseo de unión emocional profunda choca con el temor al contacto. En terapia, esto se expresa como una dificultad para llegar al núcleo emocional. Justo cuando la persona está por entregarse, algo externo, una excusa, un imprevisto, la saca del proceso. Todo trabajo emocional es lento, y requiere un vaivén respetuoso de cercanías y distancias que le permita resignificar su historia afectiva y entender que las emociones son cíclicas, no amenazas. El mecanismo disociativo de esta luna es muy funcional. La persona suele tener muchos amigos, pertenecer a varios grupos y sentirse querida, pero todo eso ocurre desde una especie de vidrio invisible, una barrera que la separa de la experiencia real. Así, transita los vínculos sin exponerse a la verdadera cercanía. Sin embargo, el potencial más elevado de esta luna es justamente ese: conectar con una red afectiva amplia, donde el amor no depende de una sola fuente. El reto está en lograrlo sin defensas, sin dividir el afecto para protegerse. También aborda la dificultad en la maternidad o paternidad para quienes tienen esta luna. Aunque muchas veces desean tener hijos, la experiencia suele llegar de manera inesperada y plantea un desafío importante: enfrentar sus propios miedos y vacíos afectivos. La relación con los hijos puede poner de manifiesto nuevas formas de vivir la discontinuidad y la libertad afectiva, pero también es una oportunidad de crecimiento emocional si se atraviesa conscientemente. Para sanar este patrón, el primer paso es reconocer la estrategia inconsciente, estar siempre afuera de las situaciones. Luego, es necesario tomar contacto progresivo con la emoción intensa, aumentando el umbral de tolerancia. No obstante, este proceso no es sencillo. Estas personas poseen grandes recursos mentales y racionales para evitar cualquier experiencia emocional que las acerque a su herida original. Otro punto esencial es cuestionar la coartada de que los desconectados son siempre los otros. Muchas veces, quien tiene luna en Acuario proyecta su propia distancia emocional sobre los demás, evitando así hacerse cargo de su desconexión interna. El campo energético no cambia, pero la forma de responder ante él sí puede transformarse. En este tipo de luna, las escenas de corte afectivo se repetirán, incluso durante la terapia, pero si la persona comprende que esos cortes no son definitivos, sino parte de un proceso cíclico, puede comenzar a desactivar su reacción espasmódica. La madurez emocional llega cuando se permite atravesar la experiencia sin pánico, sin refugiarse inmediatamente en el desapego o la racionalización. Así, el resto del sistema psíquico puede responder con mayor integración y adaptabilidad. Una clave de transformación está en reconocer que la válvula emocional está distorsionada por un espasmo inconsciente, generalmente anclado en el diafragma. Relajar esta contracción energética es fundamental para que la persona pueda fluir emocionalmente. Mientras esto no ocurra, continuará retirándose cada vez que una emoción la amenace con su intensidad.
Solo abriéndose con confianza al contacto y a la experiencia afectiva completa, con sus altibajos y ciclos, la luna en Acuario puede cumplir su promesa más elevada: vivir el amor desde la libertad, la apertura y la autenticidad. Una vez que la persona con luna en Acuario ha atravesado el trabajo de resignificación de sus heridas emocionales, especialmente aquellas ligadas al corte, la discontinuidad y el vacío afectivo infantil, puede empezar a experimentar un profundo cambio en su forma de vincularse. Al aprender a dar tiempo y espacio a los procesos emocionales sin interrumpirlos abruptamente, comienza a comprenderse no solo a sí misma, sino también a los otros. La clave está en advertir que en sus relaciones suele participar de un juego emocional alternado. Mientras uno en la pareja intensifica el vínculo, el otro se distancia. Mientras uno se muestra frío y distante, el otro aparece como dependiente o demandante. Así, el patrón energético no se manifiesta de forma aislada, sino en el escenario relacional, donde la carta natal se actualiza y cobra sentido más allá de cualquier comprensión puramente mental. Al madurar, la luna en Acuario revela su verdadero talento. Esta luna posee una espontaneidad genuina, una gran libertad en los vínculos y una capacidad creativa para generar relaciones afectivas no tradicionales, que no encorsetan a nadie en roles fijos ni en dependencias afectivas asfixiantes. También es capaz de vincular impersonalidad con una alta conexión emocional, lo que se traduce en una enorme empatía sin confusión emocional. En contextos terapéuticos o de ayuda, estas personas pueden ser profundamente comprensivas sin quedar atrapadas en el sufrimiento ajeno. Si la luna en Escorpio puede meterse en el fango emocional por su tolerancia a la intensidad, la luna en Acuario brilla por su cualidad cristalina. Acompaña desde un lugar claro, sereno y racional, sin perder su centro. Esta capacidad de mantener la distancia emocional adecuada le permite decodificar la angustia, el dolor y la dependencia emocional desde una perspectiva que otros signos lunares no pueden sostener. Así, lo que inicialmente fue un bloqueo o una disminución emocional, con el tiempo se transforma en sabiduría vincular. Estas personas pueden volverse expertos en acompañar procesos humanos, precisamente porque han vivido el miedo, el vacío y el corte, y aprendieron a no ser tragados por ellos. Su propia historia emocional, al ser sanada, les brinda herramientas únicas para comprender a los demás y funcionar como puentes de claridad emocional. En las lunas en Acuario, y también en Capricornio, se subraya que las dificultades no provienen únicamente de una fragmentación psíquica o de una percepción disociada, sino de un dolor real e inevitable que surgió en la infancia. El patrón energético de estas lunas se manifiesta de manera tan intensa en sus primeros años, que se convierte en una herida de difícil cicatrización, alrededor de la cual girará buena parte de la vida emocional posterior. Una reflexión profunda que surge del análisis de esta luna es que algunas energías astrológicas parecen prematuras cuando irrumpen en la vida del bebé. Se trata de energías más propias de una madurez emocional avanzada, como la libertad afectiva o el desapego lúcido, pero al manifestarse demasiado pronto, antes de que la psique esté preparada para elaborarlas, generan un choque traumático. Así, se instala un dolor que el niño no puede entender ni procesar, y que marcará su estructura emocional por muchos años. Frente a esto, surgen preguntas fundamentales. ¿Son necesarias estas heridas? ¿Es posible encarnar energías de libertad sin pagar el precio del desarraigo? ¿Puede una madre, por sí sola, evitar que un niño con esta configuración viva el vacío y la discontinuidad? La respuesta no está en la buena voluntad ni en los consejos externos. Este tipo de procesos nos invita a reconocernos como expresiones de un diseño cósmico más amplio, donde nuestras cartas natales no son recetas fijas, sino mapas de evolución espiritual y emocional. El llamado es a explorarse y comprenderse profundamente. La luna en Acuario no está condenada al vacío. Si logra atravesar su mecanismo defensivo, puede transformar el corte en conexión lúcida, el miedo en comprensión, y la soledad en una verdadera red afectiva universal, donde la libertad y el amor coexisten en armonía. Se aborda como ciertos procesos de sufrimiento en la vida de una persona no solo se deben a la historia personal o las decisiones individuales, sino a un fenómeno más amplio, la identificación de la conciencia con un fragmento limitado de su potencial energético total. Esta fijación lleva a la repetición literal de ciertos escenarios emocionales en la vida, especialmente cuando se ignora el sentido profundo de esas repeticiones. Así, la persona queda atrapada en una identidad fragmentaria, que no puede abarcar ni elaborar el propósito más amplio de su configuración astrológica,
como puede suceder con la luna en Acuario. A esta primera fuente de distorsión se suma otra fundamental. La estructura energética individual necesita encarnarse en una materia física, emocional y mental determinada, es decir, en un entorno con ciertas características biológicas y culturales. Esa materia está constituida por el cuerpo de los padres, el torrente genético recibido, las interacciones familiares, así como también por el contexto histórico, cultural y emocional del entorno. Esta sustancia disponible que recibe al niño, tanto en lo físico como en lo emocional y mental, es limitada. A semejanza del ADN biológico, también existe una herencia emocional y simbólica colectiva, un sistema de respuestas históricas acumuladas que actúan como filtros o restricciones frente a los campos energéticos que trae consigo cada ser al nacer. Cuando nace un niño con una estructura energética altamente diferenciada, como la luna en Acuario, que simboliza una afectividad innovadora, libre, no posesiva y desapegada de los moldes tradicionales, la sociedad en que nace puede no estar preparada para responder con naturalidad a ese patrón. Así, el niño encontrará obstáculos para materializar esa energía de manera fluida, ya que la cultura en la que vive podría estar profundamente anclada en patrones emocionales tradicionales, rígidos o autoritarios. Por eso, se plantea que la materia emocional de la humanidad aún no es plásticamente capaz de responder libremente a ciertos patrones vibratorios, como los que representan configuraciones inusuales de la carta natal. Esto genera una tensión intensa y dolorosa, especialmente en niños que encarnan cualidades avanzadas o fuera de lo común. Esta tensión no es culpa de alguien en particular, sino resultado de un desfase evolutivo entre la energía que se manifiesta y la materia que intenta recibirla. Por ejemplo, una luna en Acuario representa en el nivel emocional la posibilidad de una vincularidad libre, abierta y no fusional. Pero si el entorno está marcado por costumbres afectivas cerradas, exclusivas, celosas y controladoras, la única forma en que esa luna podrá encarnarse será a través del trauma. Será necesario que ocurran cortes o rupturas, como enfermedades, separaciones, muertes, migraciones o exilios, que desestructuren el orden tradicional y abran un espacio para que lo diferente emerja. En ese contexto, las desgracias o golpes del destino no son simplemente accidentes, sino movimientos necesarios del campo energético para abrir una fisura en la rigidez de lo preexistente. Solo mediante esa grieta puede entrar lo nuevo, esa cualidad acuariana que porta el niño y que, en el fondo, no trae un sufrimiento por sí misma, sino que se encuentra con sufrimiento porque la sociedad no tiene formas para recibirla sin resistencias. Así, se nos invita a reflexionar sobre cómo cada carta natal se expresa en la trama real de los vínculos, y no solo como símbolo abstracto. La historia personal y la herencia colectiva se entrelazan para configurar el modo en que una luna en Acuario, por ejemplo, se manifiesta en lo concreto. Si será vivida como libertad amorosa o como vacío afectivo traumático, dependerá en parte del entorno y en parte del proceso de conciencia que la persona logre realizar a lo largo de su vida. El sufrimiento no nace tanto de la energía en sí, sino de la falta de condiciones humanas para encarnarla sin distorsión. Solo a través de la integración, la maduración emocional y la evolución colectiva, estas energías podrán expresarse en su forma elevada y transformadora, para beneficio de quien las porta y de todo su entorno. Se explora cómo ciertas frecuencias energéticas, como las que simboliza la luna en Acuario, al manifestarse en un determinado contexto histórico y cultural, suelen generar tensión y sufrimiento debido a la incompatibilidad entre lo que esa energía propone y lo que el entorno humano puede ofrecer. Es decir, la energía no es traumática en sí, pero se vuelve conflictiva cuando intenta corporizarse en una sociedad que aún no tiene estructuras adecuadas para sostenerla. La luna en Acuario, por ejemplo, representa un tipo de afecto libre, abierto, desapegado, espontáneo y sin posesión. Contiene en sí la promesa de una humanidad donde el mundo es mi casa y hay seguridad en todas partes, una forma de amar sin apropiarse del otro y sin miedo a la pérdida. Pero esa forma de afecto aún no es natural en la mayoría de los vínculos humanos. No existen personas, en especial madres, que encarnen de forma plena y espontánea este nivel de conciencia afectiva. Por eso, cuando un niño nace con una luna en Acuario, esa energía tiene que manifestarse como pueda, generalmente a través de cortes, inestabilidad, ausencias y desconexión. Esto, inevitablemente, genera dolor. Se señala que el problema no está en la energía lunar, sino en la materia disponible para su manifestación, es decir, en las personas concretas,
especialmente las figuras maternas, y en las estructuras afectivas colectivas de la sociedad. El cielo propone una frecuencia, pero la tierra responde con lo que tiene. Madres con cuerpos, emociones e historias marcadas por posesión, miedo, dependencia o abandono. Como resultado, lo que se necesita como apertura afectiva se concreta como ausencia o inestabilidad emocional. Un ejemplo de este conflicto sería el caso de una madre que transmite inconscientemente al hijo el mensaje de que es suyo, al mismo tiempo que lo deja o se ausenta, física o emocionalmente. Esto provoca en el niño un contramensaje interno muy confuso y doloroso. Por un lado, se le dice te quiero y, por otro, se le abandona o se lo retira. De esta forma, el patrón acuariano se manifiesta en la biografía del niño como espasmo emocional, angustia y desconexión, a pesar de que su sentido profundo sea el de una libertad afectiva verdadera. También reflexiona sobre lo que sería una verdadera madre acuariana, no alguien fría o distante, sino una persona capaz de dar amor sin apropiarse, de nutrir sin controlar, de estar presente sin poseer. Este ideal, sin embargo, aún no es posible en nuestra sociedad, ya que el torrente emocional colectivo está todavía atrapado en dinámicas de apego, control y apropiación afectiva. La cultura aún no ha producido cuerpos y vínculos lo suficientemente libres como para sostener lo que la luna en Acuario propone. Esta es la razón por la cual, en lugar de vivirse como libertad emocional auténtica, esta luna suele manifestarse como soledad, espasmos afectivos, vínculos inestables y necesidad de desconexión. Solo con una evolución del cuerpo colectivo, es decir, del modo en que los seres humanos sentimos, nos vinculamos y educamos, podría evitarse el trauma que hoy acompaña a ciertas configuraciones natales como esta. Finalmente, se amplía esta mirada al conjunto de las lunas. Señala que cada una tiene una promesa evolutiva, pero se encuentra condicionada por las estructuras vinculares y emocionales del momento histórico y del entorno cultural. Así, por ejemplo, la luna en Capricornio no tendría que pasar por el abandono, ni la luna en Leo por la humillación tras la adoración, ni la de Acuario por el espasmo emocional, si viviéramos en una sociedad más madura, con mayor plasticidad emocional y conciencia vincular. Pero como eso aún no ocurre, el destino individual se manifiesta a través de las personas reales que nos rodean, con sus limitaciones y heridas. Solo trabajando sobre esas condiciones, reconociendo y resignificando los patrones heredados, puede empezar a expresarse el verdadero talento emocional de configuraciones como la luna en Acuario. Afectar profundamente sin poseer, amar con libertad y generar vínculos amplios, creativos y sanadores. Se profundiza en cómo la luna en Acuario, más allá de su interpretación astrológica individual, representa una energía que desafía los patrones emocionales tradicionales heredados por la humanidad. Esta luna propone una forma de afectividad que une libertad y desapego con cuidado y presencia, una combinación que aún no es natural ni habitual dentro de los modelos vinculares disponibles en la sociedad actual. Toda persona nace a partir de una sustancia colectiva biológica, emocional y mental, formada por siglos de condicionamientos, mandatos, heridas y estructuras arquetípicas. Esta sustancia, que nos forma a nosotros y a nuestros hijos, está llena de marcas milenarias que encausan la energía a través de circuitos repetitivos, atrapándola en patrones defensivos. Así, lo que se vive como trauma o dolor emocional no proviene de la energía astrológica en sí, en este caso, de la luna en Acuario, sino del choque entre esa energía y los límites de la sustancia emocional colectiva que la recibe. En un mundo en el que la apropiación emocional, el apego y el miedo a la pérdida aún son la base de la mayoría de los vínculos, el talento de la luna en Acuario, que es el afecto en libertad, no encuentra vías disponibles para desarrollarse sin trauma. La madre que podría ofrecer esta experiencia aún no existe como una realidad generalizada. Para hacerlo, debería ser alguien capaz de amar sin poseer, de nutrir sin control, de ofrecer estabilidad sin dependencia, cualidades que aún no son naturales en nuestra especie. En este contexto, la luna en Acuario se manifiesta a través de dobles vínculos, cortes afectivos, inestabilidad o frialdad, como únicas maneras posibles de materializar su cualidad energética. Sin embargo, se invita a una mirada evolutiva y esperanzadora. Si el trabajo personal y colectivo logra modificar la sustancia disponible, es decir, las formas afectivas y los patrones vinculares dominantes, se podrán transformar las condiciones de manifestación de todas las lunas. El talento de la luna en Acuario, una vez encarnado plenamente, puede modificar el campo emocional colectivo y cambiar la forma en que todas las demás lunas se expresan,
al ampliar la capacidad humana para sostener emociones sin poseer, sin miedo ni control. En este proceso, cada persona que trabaja sobre sí misma y logra transformar su vivencia dolorosa asociada a su luna natal, está colaborando con el proceso evolutivo del conjunto. Su experiencia vital deja huella en la red vincular colectiva, facilitando que las generaciones siguientes vivan esas mismas configuraciones con menor dolor y mayor libertad. Las heridas individuales no son desgracias privadas, sino parte del trabajo de limpieza y alquimia que necesita realizarse para cambiar el destino emocional colectivo. Desde esta perspectiva, tener la luna en Acuario no es una condena, sino una misión evolutiva que implica asumir desde el nacimiento las limitaciones vinculares del tiempo presente y transformarlas. Por eso, se señala que, idealmente, estas descripciones astrológicas deberían volverse obsoletas en el futuro, cuando ya no reflejen las respuestas mecánicas y defensivas ante ciertas configuraciones natales. Se aborda la noción de regencias planetarias y sugiere que, aunque tradicionalmente se ha asociado a la Luna con el signo de Cáncer, existen niveles más sutiles de resonancia entre planetas y signos que pueden ser descubiertos con mayor sensibilidad y madurez. Así como en la música existen armonías complejas que solo algunos oídos entrenados pueden percibir, también en astrología puede haber resonancias profundas entre la Luna y signos como Acuario, que no son evidentes a simple vista. Se ofrece una reflexión simbólica. Mientras la humanidad actual aún se identifica con la visión de que mi aldea es mi casa, la luna en Acuario apunta a una experiencia más amplia y universal, donde el cielo es mi casa, una visión en la que el espacio, y no solo el hogar tradicional, puede contener y gestar la vida con libertad, amplitud y conciencia. Esta es la promesa evolutiva de la luna en Acuario: expandir el útero simbólico de la humanidad más allá de los límites conocidos del apego, para habilitar un afecto universal, no posesivo y profundamente libre.